Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues voy a empezar la transmisión de la entrevista del día de hoy. Es una entrevista que a mí me emociona muchísimo. Les voy a presentar a una mujer que, pues, es un mujerón, ¿ok? Su nombre es Carla, la licenciada Carla. Y bueno, ella es licenciada en Derecho por la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades de Puebla. También tiene una maestría en ciencias penales y actualmente trabaja en la dirección de giros comerciales del heroico Ayuntamiento de Cuautlancingo. Entonces, ahorita la licenciada Carla nos va a hablar sobre las mujeres en la vida política. Mucho se habla de la equidad de género, de la equidad en oportunidades entre hombres y mujeres, en el trabajo, incluso para poder vivir la maternidad, la paternidad. Y bueno, Carla es experta en estos temas y por eso es que la he invitado el día de hoy para que nos hable un poquito desde su experiencia trabajando en el Ayuntamiento de Cuautlancingo, pues qué piensa ella, cómo ve a la mujer en este aspecto y demás. Va a ser muy interesante y bueno, si se están conectando, se los agradezco y les prometo una buena charla. Así que si tienen ahí 2 minutitos, vayan por su café, por su té, por su agüita, por algo que los pueda acompañar, que las pueda acompañar, porque Carla ya está aquí y la voy a agregar en nuestra plática del día de hoy. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo transmitiendo en vivo para Facebook Live. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio que me permites esta tarde. No, pues un placer. Me encanta tenerte aquí hoy. Yo soy psicoterapeuta, ¿no? Tú eres abogada. Entonces, son 2 perfiles bien diferentes y a mí siempre me gusta empatar 2 perfiles porque creo que cuando se aprende multidisciplinariamente y que cuando un tema se aborda desde puntos de vista y perspectivas diferentes, pues son muchísimo más enriquecedores. Sí, claro, por supuesto. Siempre el tratar de incluso aprender unos de otros siempre es muy interesante, por supuesto. Siempre retroalimentarnos mujeres unas con otras, a qué nos dedicamos, lo que hacemos y siempre, como te dije hace un ratito, pues aprender, ¿no? Así es, Carla. Bueno, pues que además no dije tus apellidos, abogada, Carla Martínez Flores, y esto es importante para que la gente te pueda agregar en redes sociales y demás, para que te pueda seguir. Y yo ahí di una presentación hablando de tu licenciatura, de tu maestría, pero Carla, ¿qué te gustaría añadir? ¿Quién es Carla Martínez Flores? Bien, Gina, mira, exactamente tú sabes que soy abogada, que tengo una maestría. Bueno, estoy por concluir la maestría en ciencias penales. Entonces, ¿qué me gustaría agregar? A lo mejor un poquito más de mi vida personal en el ámbito de la maternidad, porque de repente esas cosas parecieran que no van de la mano con lo que te dedicas, lo que eres, lo que haces de manera profesional. A veces pareciera que las mujeres que nos dedicamos a trabajar y que nos desempeñamos en algún cargo o que tenemos alguna profesión, única y exclusivamente nos dedicamos a eso y no hay otra cosa en nuestras vidas, ¿no? Siempre muy bien peinaditas, siempre muy arregladitas y situaciones de ese tipo. Sin embargo, bueno, la gente no sabe que también tenemos una vida como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer, que somos mamás, que somos amas de casa también, que también nos toca guisar, que también nos toca llevar a los niños a la escuela y por ellos, en fin, mil cosas de las que una mujer sabe perfectamente bien de qué estoy hablando. Sí, te escucho y aparte, pues tengo mucha empatía por ti, justo por eso, porque, bueno, yo también soy una mamá profesionista, ¿no? Entonces, bien acabas de mencionar, de repente tal pareciera que los títulos profesionales son los que nos definen, cuando en realidad las mujeres vivimos muchísimos aspectos de nuestra vida y a veces implica un reto bien grande el poder empatar todas estas ideas diferentes, ¿no? La maternidad, tal vez el ser esposa, el ser una mujer trabajadora, profesionista, exitosa, ser amiga, ser hija y todo lo que esto conlleva. Exactamente, justo lo que te acaba de decir hace un rato. Entonces, bueno, creo que eso sería una parte como un plus que todas las mujeres tenemos, ¿no? Independientemente de si tenemos una carrera o no. Yo creo que la mayoría de las mujeres en estos tiempos
tienen un trabajo y no solamente se dedican a su casa, o muy pocas ya son las que solamente se dedican a su casa, que bueno, también es una tarea enorme, ¿eh? Porque muchos decían, ¿a qué se dedican? No, pues nada más está en su casa y nada más, ¿no? Como si eso fuera cosa pequeña. Yo creo que más bien todas las mujeres llevamos como que una tarea un tanto más difícil, ¿no? Profesionista o no, tienes trabajo o únicamente te dedicas a tu casa, la tarea es titánica siempre. La educación de los hijos es un reto demasiado fuerte y sobre todo cuando eres mamá soltera, porque por ejemplo en mi caso pues yo soy mamá soltera, tengo 4 hijos, entonces te puedes imaginar, todos los días termino así como que con los pelos de punta, pero bueno, a final de cuentas yo creo que la recompensa más grande es precisamente la sonrisa de tus hijos, ¿no? El saber que tus hijos son felices y que están bien contigo. Wow, esos ejemplos de vida me gustan muchísimo, 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 porque al igual que tú, yo también soy mamá soltera, yo tengo gemelas de 8 años y sé lo que implica, ¿no? El tener que hacer muchísimas cosas a la vez. Entonces, si yo tengo 2 y a veces digo, Dios, me faltan horas en el día, no me quiero imaginar lo que implica tener 4 chiquitos y al mismo tiempo ser una mujer tan preparada y pues tan dispuesta a cumplir con todas las responsabilidades que también implica el trabajo. Sí, por supuesto, no puedes darte el lujo de fallar en ninguno de los dos, ¿no? No puedes darte el lujo de tener algunos errores, a lo mejor en el trabajo, digo, somos seres humanos y todos lo tenemos, ¿no? Sin embargo, siempre tienes que ser como muy impecable donde quiera que vayas y donde quiera que te presentes, porque a final de cuentas, tu trabajo es el que habla por ti, definitivamente. Y también tu familia, tus hijos son los que hablan por ti. Entonces, lo que yo te decía hace un rato, yo creo que sí es una situación bastante difícil. Sin embargo, bueno, la recompensa pues es bastante grande y sabes de qué te, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Carla, ¿qué tal si nos platicas un poquito antes de entrar a toda esta parte de la mujer en la política y demás? ¿Qué es lo que tú te realizas, lo que te encuentras realizando actualmente profesionalmente ahí en el ayuntamiento? ¿O qué es lo que haces para el ayuntamiento de manera profesional? Mira, actualmente soy la directora de ejecución del Ayuntamiento de Cuautlancingo. A lo mejor muchos se preguntarán, ¿qué será eso? Ejecución que ejecuta, ¿no? ¿O qué hace? ¿A qué se refiere? Mira, la parte de ejecución es precisamente el cobro del rezago del municipio, es decir, todos aquellos contribuyentes morosos que pues de repente por ahí no pagan, no quieren pagar. Como tú sabes, Cuautlancingo pues tiene un parque industrial pues bastante grande, entonces la tarea pues es inmensa. Y si a eso le agregamos que esta dirección no existía en administraciones pasadas, pues entonces ya te podrás imaginar la de trabajo que hay dentro de esta dirección. O sea, más es nueva. Exactamente, es una dirección nueva. Entonces, aparte con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? De saber, no nada más porque, ay, pues esta suena bien, que se agregue, ¿no? Sino más bien el compromiso que traes encima, precisamente por lo que implica llevar una dirección como esa, ¿no? El cobro de todos los créditos fiscales que están en favor del ayuntamiento y normalmente, pues, es al parque industrial, a las empresas más grandes. Digo, no que no sea o que no se tome en consideración a los pequeños contribuyentes, sin embargo, hemos iniciado precisamente por lo más grande, lo que implica más trabajo y lo que finalmente pues tiene que estar regularizado de alguna manera, ¿no? Se tienen que cumplir con los pagos de las contribuciones y los derechos de los que cualquier contribuyente estamos obligados a hacerlo y bueno, de repente pues hay algunos otros que o no lo saben o lo sabían y no les interesó mucho, en fin, los factores son muchos. Sin embargo, bueno, exactamente a eso se dedica o a eso se refiere más bien la dirección de ejecución y yo me encargo precisamente de realizar todo ese trabajo. Soy la titular de esa dirección. A eso me dedico actualmente. Ok, y supongo que está lleno de retos. Para ti, ¿cuál ha sido personalmente el reto más fuerte que has tenido ahí que enfrentar dentro de esa ejecución que realizas a través de la dirección? Mira, yo creo que fue definitivamente muy fuerte, incluso que los mismos compañeros de otras direcciones que se encargan de ingresar al municipio no entendieran exactamente qué era ejecución. Algunos decían,
Pues seguramente los que no quieran pagar nada más, se los mandamos y ahí que se arregle. No, para todo hay un procedimiento. Y como todo procedimiento, pues se deben cumplir ciertas fases para que se pueda llegar hasta lo último, que en este caso, pues es ejecución. Entonces, yo creo que la primera piedra en el zapato, por así decirlo, fue precisamente que los demás compañeros no alcanzaran a entender exactamente de qué se trataba esa dirección. Otra, que era una dirección nueva y que prácticamente nadie conocía, ¿no? Entonces, empezar de ceros, de verdad, empezar de alguna manera, a sacar adelante una dirección nueva, de verdad después, o sea, cuesta muchísimo trabajo. De verdad sí fue como, pues todo un reto, la verdad, en serio. No tenía personal a mi cargo, entonces, pues yo me encargaba prácticamente de todo, ¿no? Era notificadora, era auxiliar, era absolutamente todo, ¿no? De repente me salía sola a notificar, regresaba, a lo mejor ya tenía yo que agendar de las notificaciones que yo mandaba, tenía que agendar mis citas perfectamente bien, porque bueno, imagínate, primero que te reciban en una empresa, que te abran, ¿no? Que te reciban una notificación, y sobre todo porque vas a cobrarles, pues digo, a nadie le gusta, sí. y a los empresarios, pues menos. Menos. Sí, sí, sí. Desde ir y tocar y que te abran y dejar tu notificación, que te la reciban. Algunos otros, no te la voy a recibir, no hay, ¿cómo no hay nadie? Pues si estoy hablando contigo, no te la puedo recibir. Bueno, entonces ver la forma siempre de cumplir con ese trabajo. Posteriormente, bueno, de los que ya habían comparecido, pues regresarme, porque a la 1, a las 2 de la tarde, tengo cita con fulano perengano, no sé. Y entonces, pues empezar a tratar incluso de sensibilizarlos, ¿no? Como para que pudieran pues, realizar esas contribuciones que pues, estamos obligados a hacer. Entonces, esa era como otra piedrita en el camino, el no tener personal. Y ¿sabes qué? Y que muchos piensen que esta misma dirección a lo mejor ni es tan necesaria. Pero si ves como la otra cara de la moneda, dices, bueno, a ver, espérate, ¿cuánto rezago tenemos en el municipio arrastrando de tantos años? ¿Sí? Y ahora, que no puedes tú cobrar todos esos años que no han pagado, no lo puedes hacer. Digo, la ley lo único que te faculta para hacer es cobrar 5 años retroactivos. No puedes cobrar más. Entonces, de repente, a muchos compañeritos como que, pues, te vuelvo a repetir, no alcanzaban a comprender exactamente de qué se trataba y qué es lo que tu servidora tenía que hacer. Entonces, pues sí fue todo un reto. Finalmente, bueno, después de poco más de un año que estoy a cargo de esta dirección, bueno, pudieron incluir en la dirección a una auxiliar. Entonces, ahorita sí ya el trabajo es un poco, no más tranquilo, pero sí podemos abordar algunas otras cosas que cuando yo estaba sola, pues de repente, aunque yo quisiera partirme en mí, era imposible. Ya, definitivamente no. Entonces, bueno, ya ha ido fluyendo más, ya igual también los compañeros pues, tienen a lo mejor ya como un poco más de interés, ya saben que incluso cuando ellos terminan ya un procedimiento dentro de sus mismas direcciones, si ya no se pudo hasta donde a ellos les toca, bueno, ya saben que sin ningún problema lo pueden mandar a ejecución y ya en ejecución, pues obviamente yo me encargo de hacer el cobro pertinente de lo que no se pudo cobrar a lo mejor en otra dirección o de lo que no se pudo regularizar en otra dirección. Entonces es bien interesante, pareciera de repente como aburrido por números y cuentas y recargos y todo lo que tú quieras, pero pues al final de cuentas es bastante interesante. Y para mí, honestamente, pues ha sido una experiencia, que me ha ido retando día con día, porque es un aprender de una, de otra o de otra. Porque bueno, como tú sabes, no es lo mismo que tú le hagas un cobro a un contribuyente, a lo mejor por el pago de predio de alguna casa, a que tú le requieras a una empresa. O sea, no va a venir el mismo contribuyente, ¿no? Siempre va a llegar su representante legal y es eso con la espada desenvainada. Entonces, de repente, sí, también, eso es otro reto bien importante. Pero bueno, como sea, he podido ir, pues de alguna manera,
llevando lo mejor posible esta dirección. Y a final de cuentas, sí he tenido algunas circunstancias, pues a lo mejor no muy gratas, pero finalmente he podido cumplir con el trabajo. O sea, ha sido todo un reto sin duda, pero creo que ya va marchando y quedó marchando en esta dirección. Así Pues es. me alegro mucho y además muchísimas felicidades, ¿no? Por ese impulso, por ese valor, por ese coraje, está muy, muy bien. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Carla. Finalmente estás en un ayuntamiento, tiene que ver con esta vida política. Y para ti, ¿cómo ves tú la participación política de la mujer? Es una pregunta bien importante, fíjate. A lo mejor adentrándonos un poquito en algunos datos históricos probablemente que pudieran venir a colación, sobre todo por la pregunta que me acabas de hacer. Mira, yo creo que la mujer a lo largo de diferentes etapas de la historia, de su historia, de nuestra historia propiamente, pues hemos sufrido mucha discriminación, hemos estado relegadas siempre. Para nosotras las mujeres pareciera que nunca ha existido un espacio, sobre todo en el ámbito del poder o para la toma de decisiones. La lucha ha sido definitivamente demasiado fuerte, ¿sí? Y te estoy hablando de muchos años atrás, muchas décadas atrás, donde mujeres que se han de alguna manera revelado, ¿por qué no decirlo, no? Así, revelado en la cuestión de la defensa de sus derechos, bueno, viene a darnos de alguna manera ciertos acontecimientos históricos que a lo mejor sí son relevantes de mencionar. Por ejemplo, al principios del siglo XX, habían algunos autores que referían que la democracia tenía que reconceptualizarse completamente en razón de reconocer los derechos de los sexos, o sea, hombres y mujeres. Entonces, por ahí se lleva a cabo una cumbre, la primera cumbre europea, que fue en 1992, se llevó a cabo en Atenas y se llamó Mujeres en el Poder, donde a grandes rasgos el motivo más fuerte por la que se dio precisamente esa cumbre era precisamente que la democracia, no solo por gusto o por situación de algunos, ¿no? Sino más bien ese término, esa forma de vida política, la democracia, exigía ya la paridad entre hombres y mujeres, pares ante la ley, así tal cual. Entonces, precisamente por eso, en esta cumbre se habla precisamente de eso, de que la democracia exige la paridad entre hombres y mujeres, no solo para la representación, sino para la administración de las naciones. O sea, eso no podía ser exclusivamente de los hombres. Y esta lucha no debe ser como una guerra interminable entre hombres y mujeres. No, yo respeto mucho muchas, ¿cómo te podría decir? Pues muchas ideologías, ¿no? Que se han dado últimamente de feminismo y situaciones diversas. Cada mujer desde su trinchera defiende sus derechos como mejor le parece y siempre es loable reconocerlo. O sea, que nosotras las mujeres seamos quienes tengamos que estar defendiendo siempre eso y apoyándonos unas con otras, está excelente. Sin embargo, yo apuesto más por la paridad. Entonces, esto que te comentaba hace un rato, fíjate que en esa cumbre, un dato bien importante que a mí me causó digamos, no desconcierto, sí como que me quedé, ay, eso es importante, ¿no? Que se hablaba de paridad para la representación y para la administración de las naciones precisamente porque a nivel mundial más del 50% de la población somos mujeres. O sea, somos más mujeres que hombres. 52% me parece, si el dato es correcto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, fíjate, Gina, ¿qué te parece? Somos más mujeres, sin embargo, pareciera que este mundo era de puros hombres, ¿no? Y sobre todo en el ámbito del poder, en la toma de decisiones, era exclusividad de ellos. Y bueno, si nosotras somos mayoría, entonces, ¿dónde carambas aparecemos nosotras, no?
Y bueno, finalmente para mí eso es un dato bastante fuerte, porque dices, bueno, a lo mejor en ese momento yo no lo sabía, ándale, que somos más mujeres, bueno, está excelente. Bueno, pues entonces pues habría que luchar más, habría que organizarnos más, habría que apoyarnos más, somos más mujeres que hombres. En fin, bueno, aterrizándolo un poco más a nuestro país, hay una autora, Georgina Cárdenas, que nos dice precisamente que si bien las mujeres ya habíamos logrado un paso muy importante que fue precisamente el reconocimiento de derecho a votar, que se dio en 1953 por primera vez en nuestro país, si bien ya habíamos logrado que se reconociera ese derecho, la lucha sin duda seguía y va a seguir por muchas décadas, ¿no? Porque a final de cuentas, ok, ya teníamos reconocido ese derecho, pero ¿lo ejercíamos? O sea, ¿verdaderamente ejercíamos ese derecho? No, no. Algunas veces, bueno, tal vez en Ciudad Capital o en la capital del país, probablemente las mujeres, las citadinas, por así decirlo, a lo mejor tenían como un poco más de oportunidad de ejercer ese derecho. Pero, por ejemplo, en las comunidades, en los pueblos tal cual, imagínate hace 50 años, Cuautlancingo, pues yo no me imagino a una mujer votando, ¿no? No, definitivamente. Entonces, es un dato bien importante. Bueno, sí, efectivamente, fue un paso muy grande dentro de la lucha de todas estas mujeres que ya habían levantado la mano de decir, oye, no, es mi derecho y lo tienes que respetar. Nosotras tenemos ese derecho y no simplemente por ser mujeres. Somos seres humanos todos, hombres, mujeres, todos, somos seres humanos y desde el momento en el que nacemos tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones también, ¿no? Porque no solo pueden ser cosas buenas, y no porque las obligaciones son malas, sin duda, ¿no? Pero todo ser humano, así como tiene derechos, tiene obligaciones, sin duda, y debemos saber cumplirlas. Pero bueno, por ahí de la década de los 90 parecía como que ya había una expectativa un poco más amplia en razón de que pues, las mujeres ya podían inmiscuirse más en las estructuras de los partidos políticos y situaciones. Pero no, realmente seguía siendo una minoría pues, la que seguía levantando la mano y seguía defendiendo sus derechos y bueno, éramos muy pocas definitivamente. Para 1993 fíjate, en el Código Federal Electoral se hace una recomendación. O sea, como que, yo les digo que por favor las puedan incluir. A lo mejor no en esas palabras, ¿no? Pero cuando tú escuchas la palabra recomendación, pues difiere mucho de que sea una norma y de que se tenga que cumplir, ¿no? O sea, una recomendación de que, bueno, se tenían que incluir a las mujeres en las estructuras políticas pues, para que tuvieran mayor participación. Eso fue letra muerta. Posteriormente, en 1996, hubo una reforma al artículo 22 transitorio de ese mismo código, donde igual se hacía la misma recomendación, pero ya se hablaba de una cuota, las llamadas cuotas de géneros que surgieron precisamente en la década de los 90. ¿Y qué eran? Pues era una herramienta que nosotras teníamos para poder inmiscuirnos más en la vida política. Pero finalmente seguía siendo totalmente, ¿cómo podría decir? No era equitativa. La cuota que nos tocaba a nosotros era el 30%. ¿Tendría que haber sido mínimo el 50%? Mínimo, exacto. ¿No? Si hablábamos de paridad y si ya se estaba de alguna manera tomando ese concepto de paridad, digo, lo mínimo exacto era que nos tocara pues un 50 y un 50, ¿no? Claro. Pero no, teníamos el 30% de las mujeres y el 70% de los hombres. Y cálmate, que no solo por tener ese 30%, era verdaderamente que lo ejerciéramos, y de ahí que las llamadas Juanitas, ¿no? Así les llamaban, es decir, las proponían, llegaban a ocupar el lugar, pero ¿qué crees que su suplente? Era el esposo, era el compadre, era el hermano, era el amigo, quien tú quieras. Finalmente, cuando se tenía ese lugar, se tenía que bajar. Entonces era una simulación tremenda.
Y con toda su recomendación, que a final de cuentas no existió nunca una sanción, y por eso pues cada partido hacía lo que se le pegaba la gana. Finalmente era así como, a ver, tú, Juanita Pérez, párate aquí, tú vas a estar aquí dentro de la estructura del partido, tú nos vas a representar. Ah, pero te aviso que si llegamos a ganar algo, bueno, tú tendrás que ser tu lado porque va mi compadrito. O sea, de ese tamaño. Era lamentable, sin duda, ¿no? Porque Sí. En ese entonces, pues todas nuestras mujeres lo aceptaban. Pues bueno, sí, está bien. O sea, sí es nuestra cuota, pero ok, sí, de todas maneras. Entonces, era una mera así. Bueno, finalmente sigue la lucha constante porque esto no paró y no paró y no paró. Afortunadamente, y digo muy afortunadamente, en 2011 el Tribunal Electoral emite una sentencia y que le pusieron precisamente sentencia antijuanitas, así la llamaron, precisamente por toda esa simulación que se venía arrastrando algunas décadas atrás. Entonces, esta sentencia antijuanitas es precisamente un parteaguas completamente en los derechos que no solamente se nos han reconocido, sino que tenemos que ejercer. ¿Y cómo tú vas a ejercer un derecho? Pues necesitas, pues obviamente inmiscuirte y que los otros te lo permitan también, que te lo reconozcan, porque de nada sirve que tengamos ya un derecho como tal si al final de cuentas seguimos teniendo piedras en el camino, ¿no? Entonces, bueno, esa sentencia sí fue un parteaguas y afortunadamente se reformó el artículo 41 constitucional que precisamente habla de paridad de género y que hasta la fecha está vigente, gracias a Dios. Entonces, y algunos otros artículos precisamente del Código de Procedimientos en materia electoral. ¿En qué año fue eso? ¿Me comentaste? En 2011. En 2011, o sea, hace 9 años. Exactamente. O sea, es que mientras te estoy escuchando, ¿no? Esta historia que ahorita te voy a dejar continuar, me parece imposible cómo nos estamos remitiendo a los 90, o sea, hace 30 años, y cómo esto surge en el 2011. O sea, fíjate, claro, por eso es que falta todavía hacer tanto trabajo, porque es tan nuevo. Exacto, sí, de verdad. A veces empiezas, ¿no?, a escuchar datos y ves fechas y todo, y dices, o sea, ¿hasta cuándo, como se dijera vulgarmente, nos hizo justicia la revolución? O sea, Sí, ¿hasta sí, cuándo? sí. ¿No? Sí, pasaron muchísimos años. Muchísimos años, y la verdad que muchas mujeres en la lucha, siempre, precisamente para que se empiecen a dar los primeros frutos de toda esa lucha, ¿no? De toda esa participación de muchas mujeres. Entonces, bueno, se da en 2011 y como te voy a repetir, afortunadamente, pues bueno, sigue vigente. Entonces, ahora en julio de este año, precisamente, me parece que fue el 15 de julio, sale un decreto aquí precisamente en el periódico oficial del Estado de Puebla, donde habla precisamente reafirmando ese derecho que nosotros ya tenemos, y donde se hace la recomendación precisamente a los partidos de que no se pueden tener más del 50% de posiciones para un solo sexo. O sea, se refiere a hombres o mujeres. Entonces sí estamos ahora sí a la par. 50% nos toca a nosotras y 50% les toca a los hombres. Entonces, para mí eso es genial, o sea, está súper bien, porque te vuelvo a repetir, no es una lucha entre sexos de decir, ah, no, nosotras somos mejores y porque somos mejores, entonces que se reviertan los papeles, que sea un 30 para ustedes y un 70 para nosotros. No. Yo creo que más bien se trata de irnos reconociendo y de irnos respetando, ¿sí? O sea, somos pares ante la ley, hombres y mujeres. No hay más. O sea, no veo ni para dónde hacerlos, ¿no? Entonces, para mí, pues, está genial. Ahora, bueno, pues sigue lo demás, mantenernos, ¿no? En esto que ya se logró, que te vuelvo a repetir, son los primeros frutos y que finalmente, pues, ahí están. Y que ya no es letra muerta, ¿no? Ya está en nuestra Constitución perfectamente bien establecido, ya está ya el Tribunal Electoral en 2011 emitió una sentencia. Entonces, vaya, ya está esto más que palpable, ¿no? Ya es cuestión de que nosotras entonces empecemos a involucrarnos en ello. Claro, porque lo acabas de mencionar perfectamente. O sea, una cosa es tener representación, ¿no? Que es como casi llegar, escuchar, estar presente y pasar lista, ¿no? Y otra cosa es estar involucradas. Entonces,
justo creo que por lo que acabas de comentar, que todo esto es tan nuevo, que sí, definitivamente es un éxito rotundo el que ya pueda aparecer en la Constitución, el que ya aparezca como una norma y que no aparezca simplemente como una recomendación. Pero ahora creo que esa parte del logro ya está realizada, pero pues viene la parte más complicada, ¿no? O sea, mostrar que tenemos valía, mostrar que también aportamos, mostrar esta parte de paridad que ahorita has estado comentando, me encanta la palabra porque Sí, creo que de repente hay mucha pelea entre todavía ver quién es mejor, ¿no? Y como que casi en esta búsqueda de las mujeres sentirnos valoradas como seres humanos y sentir que tenemos los mismos derechos y valores, nos hemos pasado casi hasta el otro extremo. Y es tan importante, ¿no? Hombres y mujeres, pues sí, me parece que tenemos una forma distinta de pensar y justo es por eso que podemos funcionar tan bien como equipo. Pero ahora viene lo importante, o sea, el realmente permanecer y proponer y hacer cosas para que esto en unos años podamos decir, ¿te acuerdas en 2020, ¿no? Que estábamos viendo una pandemia y que el 15 de julio se había firmado algo ahí en el Diario Oficial de la Federación en Puebla. Bueno, que sea histórico para seguir sentando precedente y poder seguir haciendo cosas a futuro con el tema de igualdad, las mujeres, sus derechos, etcétera. sí, sí, claro, por supuesto, exactamente. Así tal cual tú lo mencionas. No se trata de saber quién tiene más capacidades. Sin duda, a mí me queda muy claro que hemos tenido excelente representación con mujeres muy capaces y de la misma manera lo hemos tenido con hombres. Hay hombres también muy preparados, muy capaces, muy involucrados, incluso con esta lucha de reconocimiento de nuestros derechos. Hay muchos hombres que se han involucrado en esta lucha. Entonces, creo yo, y como te lo mencionaba hace un rato, yo apuesto más por la paridad, apuesto más por involucrarnos ambos, todos, ¿no? Que esto sea una sociedad que incluya, que nos incluya absolutamente a todos y que además vamos a ir educando a nuestras nuevas generaciones con esa mentalidad. O sea, ya sí, guerra de sexos, por Dios. ¿No? ¿Tú qué tienes, niños o niñas? Tienes 4, pero ¿tú qué tienes, niños o niñas? Tengo 3 niñas y tengo un niño. El mayor es niño, entonces tengo 2, sé perfectamente bien. Y fíjate, algo bien importante, cuando yo crecí, pues mi mamá, de repente llegaba el tío, llegaba el abuelo, pues era imposible que mi abuelo se sirviera un vaso de agua. No, eso lo tenías que hacer tú, ¿no? Entonces, fíjate cómo nosotros nos venimos desarrollando y traemos esa mentalidad. Ya hasta que yo empecé a estudiar, hasta que ya empecé, digamos, a tener otra visión de la vida, pues obviamente empecé a madurar, crecí, todo lo que tú quieras, sin duda la perspectiva va cambiando. Dices, bueno, pues nada tiene de malo con que se lo sirva a él, ¿no? Sí, claro. O es más que me sirva a mí. No le veo mayor problema. Entonces, con mis hijos es combinar toda esa parte. A ver, mi hijo varón, ¿sabes qué, mi amor? Ayúdame, vamos a guisar, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Claro, involucrarlo. Exactamente, nada te quita, mi amor. El día de mañana, el que tú busques, y así siempre se los he manifestado. Mis hijas son un poco más pequeñas. Tengo, el mayor tiene 12 años. Tengo una niña de 7 años, le sigue una de 5 y la más pequeña tiene 3 años. Wow, pero, seguiditos. Sí, seguiditas. Entonces, ahorita con el mayor, que ya está a punto de convertirse en adolescente, pues sí es como, viene la etapa difícil que todos decimos, ¿no? Pero creo yo que la tarea, pues no, por lo menos de mi parte, no ha sido tan mala, porque tengo un hijo muy tranquilo, escucha y se involucra siempre conmigo. Entonces, siempre decirle, a ver, mi amor, el día de mañana que te toque a ti formar una familia, porque pues es lo más normal y sin duda vas a tener que hacerlo. Si tú quieres también, ¿no? No es obligatorio. Pero si eso sucediera, yo quiero que tú consideres buscar a la compañera de vida, no a una sirvienta, papacito, ¿no? Y en algún momento a mis hijas igual, al compañero de vida, no a un proveedor, ni, ¿no? Porque mi madre fue una mujer yo crecí en una familia desintegrada, entonces,
pues muy pequeñitas no tuvimos así como que la figura paterna, ¿no? Tengo una hermana menor que yo y mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora, muy independiente y finalmente tuvimos escuela. Entonces, ahora, pues a lo mejor se repite un poquito la historia, ¿no? Yo soy mamá soltera, tengo 4 hijos, pero bueno, eso tampoco ha sido impedimento, ¿no? No ha sido impedimento ni para superarme, ni para trabajar, ni para hacer todas las cosas que a la fecha hago, ¿no? Pues, sí, es difícil, porque yo no te voy a decir que estoy en un lecho de rosas, sin duda, es difícil, pero bueno, a mí me ha dejado muchas satisfacciones y finalmente me demostré a mí misma que pude con todo el paquete, ¿no? Entonces, pues, a mí me causa mucha satisfacción. Y fíjate, ahorita lo estás comparando, así estás haciendo la comparativa desde lo que es tu vida personal, educando en casa niños y niñas, ¿no? Un hijo y 3 niñas. Y ahorita estás hablando también de la vida política en la mujer, analizando incluso históricamente toda esta situación. Y tú personalmente, ¿qué crees, Carla? O sea, todo esto ha ido, ¿no? Como estableciéndose. Personalmente, desde tu experiencia, ¿tú qué consideras que hace falta por trabajar? O sea, ¿en qué parte los libros o las leyes o lo que está escrito dice una cosa y luego cuando se aterriza en la práctica real es diferente? ¿Qué trabajo falta por hacer? Pues sí, la verdad es que mucho, sí, digamos, ¿qué sería la palabra correcta? Hay mucha diferencia entre lo que aprendes a lo mejor académicamente, entre lo que está escrito y lo que verdaderamente pasa a ras de suelo, ¿no? Así es incluso la política también. Académicamente, por ejemplo, hace un rato retomamos algunos datos históricos, finalmente cómo se vino dando la lucha, Sí. pero aterrizándolo, por ejemplo, ya de manera muy particular al municipio, hace falta todavía la inclusión de más mujeres precisamente en este tipo, en este ámbito de vida política y de toma de decisiones, porque como te dije hace un momento, ok, ya tenemos reconocido el derecho, ya está plasmado, ya existe una norma, ya está regulado en nuestra Carta Magna. ¿Ahora qué sigue? Pues sigue incluirnos nosotras mismas, no que algún padrino, no que algún hombre, amigo diga, oye, ven, mira, ya lo puedes hacer con libertad, ya está regulado. No, o sea, eso depende y viene de nosotras. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta que nosotras mismas ya tenemos reconocido el derecho, que nosotras mismas lo ejerzamos ahora. ¿Y crees que tenga que ver con un tema de que seamos nosotras mismas la que nos creamos que se puede? Porque como terapeuta te puedo decir muchos de los casos que veo con violencia intrafamiliar, con agresiones, con el no puedo, ¿no? Con el estar en una relación abusiva y no poder salir de ella, tiene que ver porque hay tantos paradigmas históricos, culturales, hacia el machismo, hacia la desigualdad, que a veces creo que el primer punto es no me la creo, ¿no? No me la creo que puedo ser feliz, no me la creo que puedo estar bien con mis hijos, yo no me la creo teniendo una vida pública o política o laboral sana, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería así, si lo vemos casi, casi psicológicamente, en esta línea, qué es lo que hay que brincar para que estas mujeres de las que estás hablando empiecen a involucrarse, empiecen a tocar puertas y no por padrinos, sino porque ellas están interesadas genuinamente en hacerlo? ¿Tú qué crees que sea? Yo tengo mi punto de vista psicológico que te acabo de compartir, pero ¿tú qué crees como abogada y como una mujer que es madre y que está metida en la vida pública en un ayuntamiento, por ejemplo, con una dirección que además nadie creía en esa dirección? Sí, yo creo que esa parte que tú comentas de creértela, sin duda es muy importante. Creo que nosotras las mujeres debemos quitarnos todos esos atavismos con los que crecimos. Porque como te mencionaba hace un momento, desafortunadamente en nuestra sociedad siempre ha imperado el machismo. Y en comunidades más cerradas, como te decía, imagínate Cuautlancingo hace 50 años.
Yo recuerdo una plática de mi abuela y me dijo, sí, sí iba a votar, pero le tenía que pedir permiso a tu abuelo. Y si tu abuelo me daba permiso de votar, votaba. Ah, pero aparte me decía por quién tenía que votar. Entonces, en serio, sí, así era. O sea, sí, a mí me tocó votar, pero tenía que ser de esa manera, no había forma. Entonces, así hemos crecido, ¿sí? Generación tras generación, generación tras generación, viniendo, o sea, repitiendo patrones que difícilmente nos podemos quitar. Entonces, creo yo que todo eso que nos jala o que no nos permite salir adelante son todos esos atavismos que traemos desde pequeñas. Y sí, o sea, va a llegar un momento en tu vida en que debes tomar una decisión, ¿sí? Yo te vuelvo a repetir, no es nada fácil sacar adelante a 4 hijos. Y a lo mejor en algún momento de mi vida tuve a un hombre a mi lado. No fue posible, bueno, el mundo no se terminó ahí definitivamente, ¿no? Porque ahora no solamente era mi vida por la que tenía que ver, sino por 4 más que me estaban esperando en mi casa. ¿Sí? Entonces creo yo que esa parte que nosotros tenemos como mujeres de trabajo, mujeres soñadoras, ¿por qué no decirlo, no? Que nuestros hijos sean como el motor, porque si no, dime tú para qué, digo, personalmente te causa mucha satisfacción desempeñarte en algo, estudiar, seguirte superando, seguirte preparando académicamente, pero dime tú si no tienes realmente un motor por el cual seguir adelante y levantarte todas las mañanas bien temprano y acostarte todas las noches bien tarde, si no es precisamente por eso, ¿no? En mi caso, de manera muy, muy personal, creo yo que mucho tiene que ver la forma en la que nos educan. Mucho tiene que ver la forma en la que nos educaron. Pero bueno, también reconocer que si hay algún problema, pues existen las personas adecuadas. Por ejemplo, en tu caso, supongo que tienen muchos pacientes con ese tipo de problemas. Entonces, creo que también es importante que nosotras reconozcamos que tenemos un problema y que hay que atenderlo. Entonces, quitarte todos esos atavismos que traes de toda tu vida por la educación que te dieron, creerte que efectivamente puedes, que no solamente las mujeres que somos profesionistas tenemos oportunidades, a lo mejor no se complica tanto tal vez, pero esto no quiere decir que las mujeres que no tengan una preparación académica como la que tú y yo tenemos, no pueden el paquete o no puedan salir de una relación donde pues definitivamente no es vida. Y además, el ejemplo que tú estás dejando, o sea, ¿qué legado dejas tú a tus hijos? ¿Qué camino preparas tú a tus hijos? Si de entrada no puedes desatarte de eso que te está amarrando y que te tiene día con día oprimida, ¿no? Es una opresión sobre ti todo el tiempo. Claro. Es difícil, es un tema bien difícil. Y es que es un tema de mucha educación, ¿no te parece, Carla? Porque mientras hablamos de esto, ahorita has tocado temas como familias tal vez disfuncionales o divorcios o separaciones o criar a los hijos sola o demás. Fíjate lo importante de educar a los hombres, porque yo creo que tanto víctimas somos las mujeres por haber crecido pensando de esa manera, como ellos que se la creyeron que podían dar permiso para ir a votar, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ir rompiendo todas estas cosas? Y a mí sí me parece que la pelea por la pelea no va a llevar a ningún lado. Tenemos que explicar, tenemos que reeducar, tenemos que enseñar a amar y que amar es en la libertad, es en el que tomes tus propias decisiones y que este legado que algunas personas podrán, por ejemplo, en tu caso, en mi caso, que podemos incluir a los hijos, pero en todas esas mujeres u hombres también que deciden de repente no tener hijos, no casarse, ¿no? Y hacer sus vidas felices y plenas y completas de otras formas que socialmente a veces incluso seguimos criticando y juzgando, ¿no? Y que podemos ser felices y que podemos estar en la vida pública y que tenemos que además empezar a hacer este cambio aquí, de inicio lo que bien mencionaste, el reconocimiento, para poder empezar a dar brincos distintos, pero que bueno, ahí la educación y la compasión para entender toda esta historia de abuso, de alguna forma,
es hacia las mujeres, pero también hacia los hombres, y ahí rescato nuevamente este concepto de la paridad que tanto me gusta. Sí, definitivamente. Es educar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, y es reeducarnos nosotros. Realmente traemos, te digo, esa parte que pues no nos ha servido de mucho, y lo único que nos ha generado es como una distancia enorme entre hombres y mujeres. Entonces, si políticamente hablando, legalmente hablando, ya nos empezamos a complementar, ya nos empezamos a unir, ya hablamos de paridad, de que somos iguales ante la ley, bueno, entonces vayamos resolviendo todo lo que eso implica, no nada más en la vida política de hombres y mujeres, no, no nada más para ocupar posiciones para la toma de decisiones. O sea, implica un todo para que esta sociedad que está por demás de cabeza, pues empiece a tomar el rumbo nuevamente. Y sí, creo yo, y le apuesto muchísimo también por la educación. Si algunas mujeres no tuvieron oportunidad a lo mejor de tener una carrera profesional, yo creo que sí bien valdría la pena luchar porque tus hijos tengan esa oportunidad, ¿sí? Porque empecemos a curar todo eso que nos ha hecho mucho daño como sociedad y que lo seguimos arrastrando hasta ahorita y que finalmente nos ha dado resultados fatales. Hay muchas niñas, o sea, ni siquiera adolescentes, niñas. Preocupante, embarazadas a los 11, 12, 13 años, eso es lamentable, ¿sí? ¿Y eso qué refleja? Pues refleja precisamente el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, donde ya no hay valores, donde ya no hay educación, o sea, todo eso se ha ido perdiendo. Aquí, por ejemplo, en Cuautlancingo, digo, porque en ningún lugar se ha salvado. Ciudades, no. Nadie se ha salvado de esta descomposición social. Nadie, absolutamente nadie. Sí. Entonces, pero aquí, por ejemplo, en Cuautlancingo, anteriormente nosotros teníamos como mucha solemnidad y mucho respeto para con las personas mayores, ¿sí? Para con los maestros. O sea, de ti si le contestabas al maestro, venía tu mamá y le decía, y no te cuento, ¿no? O sea, no te cuento los resultados, porque eran unas figuras de respeto. Entonces, mi abuelo, por ejemplo, que fue la figura paterna de alguna manera que yo tuve, le besábamos la mano cuando llegaba a casa. O sea, era una muestra de respeto muy grande. Y así nos venían educando. Finalmente, las cosas se fueron perdiendo, esos valores tan bonitos, ¿por qué no decirlo, no? Tan nobles, pues se han ido perdiendo. Entonces, yo creo que en toda esa lucha que hemos tenido por el respeto a nuestros derechos, porque se nos reconociera ante la ley, muchas veces hemos dejado de lado algo muy importante, que es precisamente el núcleo familiar. Creemos ahora que las mujeres, por tener o por salir a trabajar, tenemos que olvidarnos de la casa. Yo creo que no. Yo creo que no. Si tú te sientes capaz y además te la crees, como dijiste hace un rato, pues seguramente va a ser posible. No va a ser sencillo, definitivamente no va a ser, pero bueno, yo creo que debe existir un equilibrio entre tu vida personal y entre tu vida profesional. Claro. Si logras ese equilibrio, creo que ya estás del otro lado. Bueno, a título muy personal, creo yo que de alguna manera podría ser como una forma de poder pues seguir en la lucha, te vuelvo a repetir, no solamente por el reconocimiento de nuestros derechos, no solamente por la vida pública que muchas mujeres ya tenemos, ¿no? Sino por no descuidar la otra parte, porque deben de ir de la mano tu vida profesional con tu vida personal y sobre todo con tus hijos. Perfecto. Creo que debería o debe haber un equilibrio. El equilibrio, el balance, ¿no? El balance, siempre los medios y no los extremos, creo yo. Entonces, pues Carla, vamos a ir ahora sí que ya concluyendo, ¿no? Esta charla que te agradezco mucho, que me ha gustado mucho, mucho para poder ahí ver la perspectiva también de una mujer como tú. ¿Alguna cosa que te gustaría añadir para concluir el día de hoy? Mira, a lo mejor puedo compartirte, así como de forma muy, muy breve,
uno de los retos más importantes a los que me he enfrentado a lo mejor en mi vida personal. Uh-huh. Después de no haber podido a lo mejor tener una familia, digamos, convencional, uh-huh. Mi mano derecha era mi mamá. Entonces, algo que a mí me dejó muy marcada fue precisamente la muerte de mi mamá, porque era mi brazo derecho, era mi compañera. Entonces, después de que ella falta, el reto se vuelve enorme completamente, porque yo no sabía si verdaderamente iba a poder sacar a mis hijos adelante. Uh-huh. O trabajaba o me dedicaba a mi familia. Entonces, yo sí puedo concluir con esto, de que en algún momento de la vida yo pensé que no iba a ser posible. Y afortunadamente lo fue. Con muchos tropiezos tal vez, con muchos desvelos probablemente, con muchas angustias de repente, pero finalmente se pudo. Entonces yo creo, y creo mucho sobre todo en las mujeres de mi comunidad. Uh-huh. Y es invitarlas a que, bueno, pues si por ahí hay algo que no funciona, creo que es momento de retomar las riendas de nuestras vidas y saber que sí es posible. Uh-huh. Y que, como tú dijiste muy acertadamente hace un momento, si no las creemos, seguramente vamos a salir quitándonos todas esas marañas que de repente nosotros las mujeres estamos acostumbradas a tener en la cabeza. Uh-huh. Y lo vamos a lograr sin duda. O sea, todas en algún momento de nuestra vida hemos tenido experiencias fuertes que nos han movido, que nos han sumido, que nos han tirado a lo mejor. Y es válido hasta cierto punto. Pero yo creo que tenemos la obligación de levantar. Sobre todo cuando tenemos una familia que nos espera. Claro, tienes toda la razón. Bueno, pues las personas que nos están viendo en vivo, porque además tenemos muchos likes, nos han estado compartiendo, cosa que les agradecemos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? La pueden hacer ahorita aquí en los comentarios, que no han puesto, lo han compartido y les ha gustado, pero no han puesto preguntas. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con gustísimo nos la pone ahí y ya sea que Carla o yo se la respondamos. Y agradezco mucho tu tiempo, Carla, el día de hoy. Gracias por esta conexión, gracias por esta charla. Qué bueno conocer a mujeres como tú que nos están representando, ¿no? Yo vivo en Puebla, no vivo en Cuautlancingo, pero al final del día es el mismo estado. Claro. Así que gracias por esa representación, gracias por esa lucha, gracias por esa entrega, gracias por seguir haciendo las cosas, hacerlas bien. Y pues espero en otra ocasión podamos seguir platicando de algún otro tema. Yo te lo agradezco muchísimo a ti. De verdad, que me hayas dado este espacio, pues para que otras personas puedan conocerme, para que conozcan vidas como la tuya, como la nuestra, que se sientan identificadas, ¿no? Que eso es lo mejor de todo, que se sientan incluso apoyadas. Te agradezco el espacio, Gina. No, un placer, cuando quieras. Yo estoy incursionando esto en las redes sociales y de los lives y de los canales y demás, pero muchas gracias por aceptar, porque además así vamos haciendo como ruido, ¿no? Y vamos haciendo que estos temas que son muy importantes y que tal vez son lo que muchas mujeres necesitan escuchar en casa o muchos hombres para motivar a otras mujeres también, para que seamos parejos y también los incluyamos a ellos, pues esté necesitando este tipo de contenidos para que le digan a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer que está estudiando y que tiene deseos de meterse en la vida pública, en la vida política de México, para que pues podamos realizar un cambio pues real, ¿no? Realmente real. Exactamente. Y que no se quede únicamente en letra el reconocimiento de nuestros derechos, que nos atrevamos a ejercerlos. Sí, la práctica, por supuesto. Todo muy escrito se ve muy bonito, pero al final tiene que funcionar fuera de los libros, ¿no? Exactamente. Así es, Gina. Carla, pues un placer, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Gina. Cuídate muchísimo. Igualmente. Y pues hasta pronto, que estés muy bien. Y pues a todos ahí en casa, les agradezco la conexión, les agradezco que nos hayan visto. Yo ahorita voy a ver cómo guardo el video, porque soy nueva en esto del Facebook Live. Habíamos hecho otros en Instagram Live, pero voy a guardarlo para que así puedan verlo y lo puedan compartir. Gracias. Hasta luego.